Bueno, buenas tardes en la Argentina y feliz fin de semana. Estamos en Pascuas para la religión católica y aquellos que la profesan, obviamente una feliz Pascua para todos. Bueno, en honor a ella pensé que era importante por ahí tratar un tema que ya no es tan frecuente porque se ha demorado, y eso estadísticamente está demostrado, la ligadura de cordón, e incluso ha disminuido la incidencia de la necesidad de ligar el cordón en forma quirúrgica o a través de catéter. Pero yo creo que cuando uno se enfrenta a un cierre quirúrgico de un ductus hemodinámicamente significativo, debe tener muy presente esta entidad, que es el síndrome posligadura. Es por esto que les estoy presentando este recordatorio, ¿no es cierto?, de que existe, aunque los casos sean pocos, y que si no se atiende oportunamente puede conducir a la muerte del paciente. Cuando hablamos de síndrome posligadura de un ductus arterioso hemodinámicamente significativo, estamos hablando de una complicación grave que se va a caracterizar por colapso hemodinámico y respiratorio severo, y el mismo va a ocurrir dentro de las 24 horas posteriores al cierre del ductus persistente en prematuros. Va a estar definido por necesidad de aumentar el soporte inotrópico en más del 20%, aún en aquellos pacientes que lo estuvieran recibiendo, y en el aumento también de más de un 20% en todos los parámetros ventilatorios. ¿Cuál es la fisiopatología y las manifestaciones clínicas? Este síndrome posligadura ocurre típicamente entre 6 y 12 horas después de la ligadura quirúrgica. La fisiopatología involucra la incapacidad del miocardio prematuro para tolerar el aumento agudo de la poscarga tras el cierre de un gran ductus que derivaba la sangre hacia la circulación sistémica, con lo cual se va a producir un deterioro de la circulación sistémica a la pulmonar, con lo cual se va a producir un deterioro de la función ventricular izquierda y edema pulmonar. Los estudios ecocardiográficos demuestran disminución significativa del gasto cardíaco izquierdo, reducción de la fracción de eyección y aumento de la resistencia vascular sistémica inmediata después de la ligadura. Así, por ejemplo, esto si uno lo quiere ver con mayor claridad, recordamos que un gran ductus deriva la circulación sistémica desde la aorta hacia el pulmón, generando un abundante flujo en el pulmón que va a verse, obviamente, que va a haber retorno hacia las cavidades izquierdas, aumentando por eso el tamaño de la aurícula y, si este no se atiende, el del ventrículo también. La interrupción brusca, como sucede en la cirugía al obstruir este gran shunt de izquierda a derecha, va a hacer que el ventrículo izquierdo se vea absolutamente forzado a tratar de compensar esta situación, porque el flujo que iba hacia el pulmón va a disminuir abruptamente, con lo cual va a caer el flujo que retornaba a las cavidades izquierdas, pero lo va a hacer en forma abrupta. Esto va a llevar a una gran inestabilidad hemodinámica, que inicialmente se producirá una vasoconstricción para tratar de mantener el gasto, pero que luego se va a manifestar con hipotensión y con taquicardia. Recuerden que la frecuencia cardíaca es uno de los principales componentes del gasto cardíaco y que generalmente es el que inicia, ¿no es cierto?, con un disparo de taquicardia
el tratar de compensar esta caída del gasto. Se va a producir un deterioro respiratorio con aumento de los requerimientos de oxígeno y de ventilación, y va a haber una disminución en la perfusión sistémica. ¿Qué factores son los factores de riesgos asociados al síndrome de posligadura de un ductus hemodinámicamente significativo? La edad gestacional muy baja. Cuanto más pequeño es el bebé, más riesgo tiene de hacer un síndrome posligadura. Una cirugía realizada antes de los 28 días de vida aumenta el riesgo de síndrome posligadura. Un soporte inotrópico previo a la ligadura incrementa el riesgo desde a un 90% versus un 29% en los pacientes sin requerimiento o sin síndrome de posligadura. Una disfunción diastólica preoperatoria, o sea que esta se va a manifestar por el tiempo de relajación isovolumétrica mayor de 30 milisegundos, o lo que es igual, el TI o la performance cardíaca prolongada, más de 40. Profilaxis dirigida. ¿De qué manera podemos nosotros anticiparnos a que esta descompensación grave hemodinámica se produzca? La ecocardiografía realizada una hora después de la cirugía permite identificar al paciente de alto riesgo. Y en ese caso, la milrinona profiláctica se administrará si el gasto cardíaco izquierdo es inferior a 200 mililitros por kilo y por minuto. Esto ha reducido significativamente la incidencia del síndrome posligadura, fíjense, desde un 27, 34% a un 8%. El tratamiento farmacológico, tanto la dobutamina como la milrinona son efectivas para el tratamiento del síndrome posligadura. Ambos aumentan el gasto, uno por lusitropismo, otro por aumento de la contractilidad. Los efectos son similares, particularmente sobre la presión arterial sistólica, porque aumenta el gasto. El soporte inotrópico deberá ajustarse igual según la respuesta hemodinámica. En cuanto al soporte ventilatorio, frecuentemente se requiere escalonamiento del soporte respiratorio, aunque con la profilaxis dirigida muchos pacientes evitan la necesidad de ventilación de alta frecuencia. El monitoreo del ultrasonido pulmonar es un gran auxiliar para guiar el manejo, ya que los cambios en el score del ultrasonido pulmonar se correlacionan con cambios en el gasto ventricular izquierdo. Pronóstico y complicaciones. El síndrome posligadura se asocia con mayor morbilidad neonatal, incluyendo displasia broncopulmonar severa, riesgo relativo 1.67 y necesidad de oxígeno domiciliario, riesgo relativo 1.47. Sin embargo, no se ha demostrado asociación significativa con retinopatía. Alternativa. Una alternativa, y que ha sido bien desarrollado en centros con experiencia, es el uso del cierre transcutáneo. Los estudios recientes demuestran de que el cierre transcatéter del ductus arterioso permeable tiene una incidencia significativamente menor del síndrome posligadura comparado con la ligadura quirúrgica. Fíjense, 0% versus 15%. Así como menor mortalidad, 2% versus 17%. Y complicaciones mayores, reduciéndola al 2% versus 23%. Esto ha llevado a que el cierre transcatéter sea considerado como una opción de primera línea en centros de experiencia. Días pasados, en mi visita a México, a un interesante encuentro en San Luis de Potosí, intercambiando con colegas, me comentaban que en su centro estaban haciendo ligadura transcatéter.
con muy buenos resultados. Yo quisiera que, bueno, pudieran escuchar esta charla y si lo están haciendo, que se contacten para poder contar su experiencia, porque aquellos que no tenemos ninguna experiencia en el cierre tras catéter, nos interesa conocer de qué manera lo están desarrollando, cómo están evaluando los resultados y cómo evolucionan esos pacientes. Así que, bueno, los invito a intercambiar. Recuerden que estas redes son para intercambio, no son para que yo solamente los dé charlas que motiven encuentros. Simplemente quiero que intercambiemos, que nosotros podamos recibir también las experiencias de ustedes. Es por esto que son redes solidarias, ¿eh? No tienen nada más que anotarse y contar su experiencia. Así que espero realmente que me llamen o que manden mail al grupo de capacitaciones para que mi secretaria los pueda agendar y que entonces fijemos encuentros en el cual cuenten también sus experiencias. ¿Qué estratificación de riesgo en prematuros de 45 días? ¿Por qué en prematuros de 45 días estamos tratando de buscar información? Porque existen con este tema de demorar la ligadura quirúrgica, porque bueno, hay medicaciones que se prolongan, se ha aumentado mucho el control, ¿no es cierto?, ecocardiográfico y definir cuándo un ductus es hemodinámicamente significativo y realmente está comprometiendo al paciente. Y así es que a veces se requiere una ligadura de ductus en etapas posteriores de la vida de estos bebés. Por eso puse esta edad, 45 días, buscando qué elementos podrían condicionar a un bebé de esta edad a que fuera más sensible o pasible de desarrollar un síndrome posligadura. Y aquí encontramos que la edad gestacional al nacer es una de ellas, especialmente si fue menos de 25 semanas al nacer. Si hubo necesidad de un soporte inotrópico, si hay evidencia ecocardiográfica de disfunción diastólica prequirúrgica. O sea, tenemos un índice, un tiempo de relajación isovolumétrico mayor de 30 segundos o un TI mayor de 40. Parámetros de función ventricular izquierda que estén comprometidos, un gasto menor de 200 mililitros por kilo y por minuto antes del cierre. Disponibilidad del cierre transcatéter como alternativa. La evaluación ecocardiográfica preoperatoria detallada es esencial para identificar a los pacientes con riesgo de desarrollar el síndrome posligadura y ajustar la profilaxis con milrinona luego de efectuarla, considerando especialmente en aquellos centros que tienen experiencia el cierre tras catéter. Factores de riesgo demográfico y clínico. Dijimos entonces que la edad gestacional menor de 25 es un factor de riesgo para los pacientes que desarrollan síndrome posligadura. Fíjense que aún con pocas semanas marcan una diferencia, un promedio de 25 más menos una semana versus 26 más 2 semanas en aquellos sin síndrome posligadura da una P significativa. El peso al nacer extremadamente bajo también se asocia con mayor riesgo, particularmente en lactantes menores de 750 gramos. O sea, que acá estamos incluyendo el retardo de crecimiento intrauterino. Soporte preoperatorio inotrópico es el predictivo clínico más fuerte. 90% de los pacientes que desarrollan síndrome posligadura estaban recibiendo inotrópicos antes de hacer el procedimiento, comparado con solo 29% de aquellos sin síndrome posligadura, con una P significativa. Esto sugiere que la inestabilidad hemodinámica preexistente predispone al colapso postoperatorio. Factores ecocardiográficos preoperatorios.
Disfunción diastólica. La disfunción diastólica la vamos a medir, como dijimos, con el tiempo de relajación isovolumétrica mayor de 30 o un TI que sea prolongado, mayor de 40. Se asocia significativamente esto con inestabilidad respiratoria postoperatoria. Los lactantes donde se encuentran prolongados este índice tienen una mayor probabilidad de desarrollar falla respiratoria y falla en la oxigenación después de la ligadura. Los parámetros de contractilidad y poscarga. Los estudios de análisis de curvas, presión, volumen demuestran que la elastancia arterial y la elastancia telesistólica preoperatorias predisponen al score inotrópico vasoactivo posoperatorio. Paradójicamente, los neonatos con mayor contractilidad preoperatoria y baja poscarga tienen mayor riesgo de requerir soporte inotrópico elevado, o sea, de desarrollar síndrome postligadura, probablemente porque experimentan un cambio hemodinámico más abrupto tras el cierre ductal. La relación aurícula izquierda-aorta, que muchas veces utilizamos para evaluar un ductus hemodinámicamente significativo, mayor de 1.9, puede estar indicando una mayor sobrecarga de volumen y se asocie con ligadura más temprana, aunque su valor predictivo específico todavía está en estudio. Factores relacionados con el momento de la cirugía. Volvemos a decir que una cirugía antes de las 28 semanas se asocia con mayor síndrome postligadura. Las guías de la Academia Americana de Pediatría señalan que el riesgo de esta complicación parece disminuir sustancialmente durante las primeras 6 semanas después del nacimiento. Quiere decir que a medida que vamos pasando semana a semana, el riesgo va disminuyendo. En un prematuro de 45 días, este factor de riesgo temporal sería menos relevante que en cirugías más tempranas. El tipo de procedimiento, sabemos que el cierre quirúrgico tiene una incidencia mucho mayor que el cierre transcatéter, o sea que es 15 versus 0 en estudios comparativos. La cirugía en sí misma es un factor de riesgo. 100% de los casos en los cuales se desarrolló síndrome postligadura ocurrieron en el grupo quirúrgico versus 47% de los controles. Es decir, entonces, que los grupos de prematuros más propensos a síndrome postligadura son los recién nacidos de extremado bajo peso, menores de 1000 gramos, y de edad gestacional menor o igual a 25 semanas, y en aquellos que requieren soporte inotrópico preoperatorio. Prematuros de baja edad gestacional, extremadamente baja, menores de 25 semanas. Es un predictor independiente de síndrome postligadura. Los pacientes que desarrollan tienen una edad promedio, dijimos, de 25 más menos 1 semanas y ya se modifican con unas semanas más. Esta vulnerabilidad se debe a las características del miocardio prematuro, que incluye menor cantidad de elementos contráctiles y de mitocondrias, mayor contenido de agua, músculo liso subdesarrollado, menor reserva energética, alta dependencia del calcio extracelular con riesgos de hipocalcemia y respuesta lenta al tratamiento inotrópico. Prematuros con inestabilidad hemodinámica preoperatoria. Los lactantes que requieren soporte inotrópico antes de las ligaduras tienen un riesgo marcadamente elevado. El 90% de los pacientes que desarrollaron síndrome postligadura estaban recibiendo inotrópicos preoperatorios comparados con un 29% en aquellos sin síndrome postligadura. Esto sugiere que la disfunción cardiovascular preexistente predispone al colapso postoperatorio. Prematuros bajo peso, menores de 1500 gramos. Los estudios en prematuros de menos de 30 semanas de edad gestacional muestran una incidencia de síndrome postligadura de 26%.
En otra corte, de 100 lactantes sometidos a ligadura de ductus, la incidencia fue del 31%. Los lactantes con bajo peso al nacer, o sea, muy pequeños, tienen múltiples vulnerabilidades cardiovasculares, dificultad para adaptarse al aumento rápido de la resistencia vascular sistémica. Ese miocardio está en remodelación, por lo tanto es un miocardio con baja tolerancia al estrés. El sistema nervioso autónomo es menos reactivo. La contractilidad ventricular reducida. Respuestas endocrinas inmaduras, vasopresina, catecolaminas, cortisol. Disfunción del sistema autorregulatorio. Prematuros sometidos a cirugía temprana, menos de 28 días de vida. Aunque la cirugía temprana es un factor de riesgo, disminuye sustancialmente durante las primeras 6 semanas. O sea que a medida que el bebé va avanzando en la edad gestacional, semana a semana, este riesgo va disminuyendo. En prematuros de 45 días de vida, este factor temporal sería menos relevante que en cirugías tempranas. Sin embargo, tengamos en cuenta que si este ductus ha estado enviando un shunt de izquierda a derecha y cargando el pulmón y aumentando los requerimientos de asistencia respiratoria, y hemos sostenido la situación con un aumento en el soporte respiratorio, probablemente nos vamos a encontrar con un paciente que va a tener altas chances de desarrollar displasia broncopulmonar. Comparación según tipo de cierre. Bueno, esto ya lo dijimos, el cierre quirúrgico, la incidencia es del 15%, mientras que el transcatéter, la incidencia es del 0%. En lactantes extremadamente pretérminos sometidos a cierre transcatéter, la probabilidad de desarrollar lesión, síndrome posligadura y lesión renal aguda fue de 38.6 en el grupo de cirugía secundaria, después de la falla de ibuprofeno. Comparado, o sea, hemos instalado tratamiento médico y hacemos por fracaso y mantener el ductus hemodinámicamente significativo, hacemos ligadura del ductus. El síndrome allí y la falla aguda renal es en una incidencia del 38%. Y si lo comparamos con la cirugía primaria temprana, es decir, quiere decir bebés que no han sido sometidos al ibuprofeno o a otra medida terapéutica porque había, digamos, una situación clínica que lo contraindicara, por ejemplo, y se iba a cirugía directamente, entonces ahí en ese grupo nos vamos a encontrar que disminuye la incidencia de síndrome posligadura. Y si la cirugía primaria es tardía, este es del 28.1%. Perfil del paciente de más alto riesgo. Bueno, para resumir, prematuros de mayor riesgo de síndrome posligadura es la edad gestacional, el peso menor de 1000 gramos, el soporte inotrópico, la disfunción diastólica preoperatoria, traducida por el tiempo de relajación isovolumétrico o el TI, sometido a ligadura quirúrgica versus cierre transcatéter y cirugía realizada antes de los 28 días de vida. Todos estos son los factores que aumentan el riesgo de síndrome posligadura. ¿Qué sucede si nosotros no lo tratamos? O sea, si no identificamos esta entidad que produce un grave deterioro o un colapso hemodinámico y respiratorio. No la identificamos porque, bueno, el bebé la desarrolla en forma más solapada. Esto puede suceder en pacientes quizás más grandes, con más semanas de edad postnatal. Y bueno, y dentro de esas 24 horas no se detecta el síndrome por ligadura. Bueno, ahí los mecanismos subyacentes incluyen disminución aguda del gasto del ventrículo izquierdo, porque se produce una reducción súbita de la precarga que tras eliminar el cortocircuito izquierda-derecha, aumento de la resistencia vascular sistémica, miocardio inmaduro, se va a encontrar que se encuentra en remodelación
no lo puede compensar. Hay deterioro del índice miocárdico, o sea, también en estos grupos que parecen de menos riesgos, tenemos que controlar el ecocardiograma y evaluar todos los índices de disfunción diastólica y sistólica. Hipotensión resistente a catecolaminas, que va a ser progresiva. Por ahí este pacientito que inicialmente es un paciente más grande, pudo desarrollar, digamos, una vasoconstricción más sostenida que mantuvo la presión o aumentar la frecuencia cardíaca como para mantener el gasto, pero finalmente claudica y genera hipotensión. Y ya ahí hemos perdido un tiempo de asistencia que puede ser decisivo a la hora de los resultados. Bueno, el algoritmo de tratamiento escalonado. Paso primero, identificación temprana. Tratar de hacer un eco dentro de la hora de efectuada la cirugía, y si nos encontramos con un gasto mayor de 200 mililitros por kilo y por minuto de ventrículo izquierdo, haremos un monitoreo estándar. Si en cambio el gasto está por debajo de los 200, ahí debemos iniciar milrinona profiláctica. Profiláctica no porque estemos haciendo profilaxis sin causa, estamos haciendo profilaxis del síndrome posligadura. Y esto está siendo altamente sospechado por este gasto del ventrículo izquierdo que comienza a estar afectado. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. Nosotros solemos utilizar las drogas con cierta timidez. Timidez porque le tenemos a la hipotensión de algunas drogas. De hecho, la milrinona es una de ellas, una de las que respetamos y la usamos con mucha cautela. La realidad es que una infusión continua, sin dosis de carga de milrinona, de 0,33 microgramos por kilo y por minuto, alcanza concentraciones terapéuticas de 0 a las 3 horas. 36% a las 6 horas y 61% a las 8 horas, lo cual es demasiado lento porque el síndrome posligadura ocurre entre las 6 y las 8 horas, o sea, que cuando logremos una concentración medianamente aceptable, ya el síndrome posligadura se ha instalado. Así que, ¿qué sería lo recomendado? Dosis de carga. En caso de síndrome posligadura, o sea, gasto menor de 200, 0,5 a 0,73 microgramos por kilo y por minuto. ¿Durante cuánto tiempo? 3 horas. ¿Cuál es el objetivo? Alcanzar la concentración terapéutica rápidamente. El mantenimiento variará si el paciente es de 27 semanas, menor de 27, o si es mayor de 27 semanas. Si es menor, vamos a utilizar un mantenimiento de 0,15 microgramos por kilo y por minuto durante 21 horas, para mantener una concentración osmótica que sea efectiva. Si el paciente es mayor de 27 semanas, aquí el mantenimiento lo vamos a ajustar a 0,20 microgramos por kilo y por minuto durante 21 horas. Ajuste por maduración de aclaramiento. Y esto siempre con una dosis de carga que puede oscilar entre 0,50 y 0,73. 0,50 a los que somos más tímidos en la administración. Muy bien. Si la hipotensión persiste a pesar de la milrinona, ¿qué hacemos? Bueno, una opción sería utilizar la dopamina a dosis de 5 a 10 microgramos por kilo y por minuto. La otra es cambiar a dobutamina de 5 a 20 microgramos por kilo y por minuto, que tiene un efecto más rápido, demostrado, y que a su vez actúa en forma similar a la milrinona en el síndrome posligadura. La hidrocortisona es una opción cuando hay resistencia a las catecolaminas a dosis de 1 a 2 miligramos por kilodosis, y siempre considerar si el cortisol es bajo. La vasoplejía severa, utilizar vasopresina. Recordad que la
vasopresina, que también es otra droga que utilizamos con cierta timidez, es una droga que actúa en hipoxia, en acidosis, y que tiene un efecto protector sobre la vasculatura cerebral, pulmonar y coronaria. Por lo tanto, creo que tenemos que empezar a familiarizarnos con este uso y a ser más amigable con la vasopresina. Porque su uso va a ir increciendo en la unidad de cuidados intensivos. Resumen entonces del algoritmo de tratamiento. Primer paso, efectuar eco dentro de la hora. ¿Cuándo vamos a accionar? Si el gasto del ventrículo izquierdo se encuentra afectado, si la S' del Doppler tisular se encuentra afectado, si el tiempo de relajación isovolumétrico se encuentra comprometido o si el TI se encuentra prolongado. Criterio de éxito, identificar bajo gasto. Milrinona, si el gasto es menor de 200, carga 0,50 microgramos por kilo y por minuto por 3 horas, y dependiendo de la edad gestacional, entre 0,15 y 0,20 el mantenimiento en microgramos por kilo y por minuto, y lo que uno aspira es a que el gasto del ventrículo izquierdo se haya normalizado a las 18 horas de iniciada. Dopamina, dobutamina, si hipotensión, de 5 a 10 microgramos por kilo y por minuto. El criterio de éxito va a ser una presión arterial media mayor que la edad gestacional. Hidrocortisona, si es resistente, de 1 a 2, la respuesta se tiene que observar en 2 a 6 horas. El soporte respiratorio, el tiempo, ya sabemos que es continuo y que debe optimizarse la PEP y la FiO2. La saturación, el criterio de éxito será la saturación objetivo y un pH normal. El eco a las 18 y 24 horas va a confirmar la recuperación con una S' en el Doppler tisular normal y un gasto del ventrículo izquierdo normalizado. Eficacia del tratamiento dirigido por ecocardiografía. El estudio de Shinde y colaboradores demostró que el uso de milrinona dirigida por ecocardiograma reduce significativamente el fallo ventilatorio en un 15% versus un 48%. Necesidad de inotrópicos, 19% versus 56%. Incidencia de síndrome postligadura, un descenso al 8% contra un histórico de 30 a 50%. El estudio de Cufar y colaboradores, está citado allí abajo, confirmó que los lactantes tratados con milrinona por bajo gasto recuperan el rendimiento del ventrículo izquierdo a las 18 horas, a niveles comparables con el grupo de gasto normal. De manera tal que es claramente efectivo el diagnóstico temprano, inmediato, el seguimiento preoperatorio, con patrones ecocardiográficos bien claros, si ha tenido la administración de inotrópicos previos y ha requerido, esto va a aumentar el riesgo, por lo tanto debemos controlar obsesivamente esa primera hora post-ligadura. Y por supuesto, considerar la ligadura transcatéter, que espero que quien me está escuchando y tenga experiencia, por favor, la quiera compartir con nosotros. Bueno, con esto termino, les dejo, espero que les haya interesado, creo que es un tema que tiene una raíz hemodinámica pura y que, por supuesto, la tenemos que abordar desde el ultrasonido, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias, un feliz fin de semana largo y gracias por escucharme. Los espero, como siempre, está abierta la red para todos ustedes y para todas las inquietudes que deseen compartir.